Antes de ver lo que es la convexidad, quiero repasar, introducir eh, unos conceptos adicionales. Ya habíamos visto que la duración se refiere a una medida de volatilidad, ¿no? Es decir, ya sabemos que la duración modificada, ¿no? Es una medida de volatilidad, ¿no? El porcentaje de cambio. Oye, ¿cómo cambia el precio del bono, ¿no? Si yo hago variar la tasa de interés? Obviamente esto en proporción, para que sea porcentaje, del precio inicial del instrumento. Obviamente esto es negativo porque ya habíamos dicho que la derivada es del precio del bono como una función de la tasa es negativa. Si la tasa sube, el precio baja, ¿no? Y si la tasa baja, el precio sube. Entonces por eso es negativa. De ahí que multiplicábamos por un menos para hacer este cambio positivo, para expresarlo en términos positivos, ¿de acuerdo? Ahora me gustaría, oye, pero esto de aquí, dijimos que es un cambio. Si yo muevo la tasa en una vecindad de 1%, ¿no? El cambio en tasa. Punto conjunto, ¿no? 0.5%, o sea, 50 puntos base hacia arriba o 50 puntos base hacia abajo, que esto ya es el 1% conjunto. Oye, pero eh, eso siempre va a ser así, siempre va a ser 1%. Oye, pues no necesariamente las tasas de interés cambian tanto. De hecho, los spread, ¿no? Los cambios en tasa en mercado de un día para otro no son tan amplios, a menos que sea un escenario catastrófico, ¿no? Ya que, o sea, si cambian las tasas 1% ya sería demasiado. Entonces lo que ocurre en realidad en mercado es que las variaciones en tasas no son tan grandes. Lo más que ha cambiado en los últimos años son 50 puntos base hacia arriba, 50 puntos base hacia abajo, o sea, estos de aquí, nada más, no el 1% completo. Por ejemplo, Banco de México acaba de bajar las tasas de interés 50 puntos base, ¿no? Entonces, oye, pues yo sé que, por ejemplo, en el bono de acá, en el primer bono que hicimos hoy, si la tasa varía 1%, el precio cambiaría a 3.74% en conjunto. Oye, pero ¿qué tal que no es 1%? ¿Qué tal que es 30 puntos base, ¿no? O sea, ¿qué tal que cambia nada más, o 10, ¿no? ¿Qué tal que nada más cambia 10 puntos base? ¿No? Que es el 0.01%, ¿no? ¿Cuánto cambiaría el precio, ¿no? Oye, pues tendría bastante sentido. Digo, ok, pues si cambia 3.74 con 1%, pues tal vez podríamos decir que cambiaría ese 3.74, ¿no? Por la variación. Entonces me estás diciendo que el precio cambiaría tal vez. Aquí ya se me movió. Vamos a ponerlo con numeritos, con decimales. Número pero es porcentaje, ¿verdad? Porcentaje. Y pues vamos a cambiar a esta de acá. Pues cambiaría menos, ¿no? En esa fracción. O sea, me refiero a que cambia en fracción de esa variación en la tasa. Entonces podríamos aproximar, o sea, lo que se hace, pues tal vez sería reevaluar la posición, ¿no? Oye, pues cuánto cambiaría el precio, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí pusimos un cambio de 50 puntos base, pues nada más sería, oye, pues cuánto cambiaría en 10 puntos base, ¿no? Y aquí está, ¿no? Cambiaría 0.373% en realidad, ¿no? Nada más con este cambio. Si la tasa sube, el precio bajaría 0.373% a la baja, ¿no? Porque sería negativo. Acuérdense que hicimos un valor absoluto. Pero cambiaría, si sube la tasa, baja el precio y sería 0.373%. Esto, si revaluamos toda la posición con la nueva tasa de interés. Oye, pero pues tal vez si yo ya tengo la duración y por cuestiones de tiempo ya no me alcanza dicho tiempo para revaluar la posición, pues podría yo crear una aproximación, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, fíjense, a lo que yo me refiero es
Si yo pienso en la derivada, ¿no? Del precio del bono respecto a la tasa, lo pienso como un límite, ¿no? Que es la definición de cálculo 1, ¿no? Límite cuando un cierto h tiende a cero, ¿no? H es la variación en tasa, ¿no? H es variación en tasa. Es la variación en la tasa de interés, ¿vale? Entonces, si eso quiere decir la derivada, ¿no? Si yo varío la tasa a cierto h, un cambio pequeño, entonces no necesariamente es el 1% que comentábamos, ¿no? H es pequeño, es una variación ligera, ¿no? En la tasa de interés. Ajá. Entonces esto lo puedo expresar como la función valuada en el punto R, ¿no? Porque no estamos derivando respecto de y de x, ¿no? Ahora es p de r, ¿vale? Entonces, pues oye, pues esa tasa evaluada en la tasa más ese pequeño incremento, o el incremento puede ser un decremento, puede ser una cifra negativa, menos el precio inicial, ¿ya vieron? Esto es lo que queremos analizar, ¿no? El precio de R eh, con el incremento h, cómo varía respecto a la posición inicial en PDR. Obviamente ya en la definición de derivada, pues esto de aquí es divide el h, ¿no? Esta es la definición de derivada, ¿vale? Ya de ahí, oye, pues me gustaría crear una aproximación, ¿vale? Entonces yo si elimino el límite, pues debería tener, pensando que h es pequeño, si elimino el límite, la aproximación sería esta, ¿no? Sería el precio de, eliminando el límite, el precio de R más H, ¿no? Lo voy a escribir bien. Sale, a ver, precio de R más H menos P de R entre H, ¿no? Ya eliminé el límite, se aproxima. Esto se aproxima cada vez más si H tiende a cero, ¿no? Si H tiende a cero ya sería la igualdad, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría obtener en esa ecuación de aproximación la duración modificada, ¿no? Entonces, obviamente, yo puedo tener menos dp en dr, ¿no? Que aproxima, pues obviamente, pues ya como le puse un menos acá, voy a voltear la resta, ¿no? PDR más H entre H. Ajá. Ahora voy a hacer aquí algunos despejes. Entonces voy a pasar el H, lo voy a pasar para acá, ¿no? Entonces, pues yo tendría H multiplicando de este lado, ¿no? Entonces yo podría llegar a una expresión que sea hoy el precio de R, ¿no? Si paso este para acá sumando, yo debería tener, oye, que el precio de R se aproxima a el precio de, bueno, quiero estimar el nuevo precio, entonces sería el PDR más H, no necesariamente el precio de R, porque como ya quiero estimar la variación en tasa, el cambio del precio en la variación en tasa, el nuevo precio ya con la variación en tasa debe ser aproximado a este PDR, el precio original en tasa, más la derivada por h, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo una nueva expresión. Lo voy a pasar de este lado. Entonces, ¿a qué llegamos? Que el nuevo precio del bono, ya con el cambio en tasa, se aproxima, ojo, no es igual, se aproxima, porque eliminé el límite, al precio de R original más la derivada en dr por ese cambio en h, ese cambio h en la tasa. Oye, pero pues habíamos dicho que queremos obtener la derivada, digo la duración. Entonces PDR, bueno, entonces ya nada más sería cosa de arreglar la fórmula. Este más lo voy a convertir en un menos por menos para obtener el menos de la derivada, ¿no? Entonces PDR más h se va a aproximar a PDR menos por menos se hace más, es este más de aquí,
ajá, la derivada en dr por h. Pero entonces si yo quiero obtener la duración, pues divido entre el precio original, o sea, PDR, y multiplico por PDR, ¿no? Para no afectar. Y ahí está. Y todo esto de aquí es la duración modificada. Ya de ahí, pues ya tengo la aproximación completa, haciendo PDR más H, se aproxima al precio original, menos la duración modificada por el precio en R por H. Entonces ya tengo yo ahí la ecuación, ¿no? O sea, el nuevo precio está dado por esta aproximación, y la aproximación va a ser cada vez mejor, se va a converger al verdadero precio si h es pequeño, ¿no? Tiende a cero. Ya de ello puedo hacer algún despeje. Oye, pues si el nuevo precio es ese, aproximado, mejora la aproximación cuando h tiende a cero. Si despejo, pues oye, el cambio monetario, que es la diferencia de precios, el nuevo menos el inicial, debe aproximarse a menos la duración modificada por el precio de R por H. Este es un cambio en pesos. Todo esto de aquí es un cambio en pesos, ¿no? Monetario. Ahora, si yo quisiera obtener el cambio en porcentaje, el cambio relativo, pues ya nada más despejo el PDR, ¿vale? Así, pues yo tendría que la variación ¿no? El cambio en monetario ya lo divido entre el precio original y eso es un rendimiento, ¿no? Esto de aquí, chicos, ya es porcentaje, ¿vale? Esto de aquí se aproxima a menos la duración modificada por el cambio en H, con signo negativo. Entonces tiene sentido, porque hace rato dijimos, oye, pues yo podría tratar de aproximar ese cambio. Oye, si hago la duración modificada, aquí vamos a regresar a 50, porque estaba en 50. Si yo hago, oye, pues si la duración es esa y yo multiplico por ese cambio en tasa, que era de 10 puntos base, dijimos, de 0.01%, pues tendría yo ese cambio, ¿no? Que era el punto 37. Pero acuérdense que si la tasa sube, aquí pusimos que el cambio es positivo, el precio debe bajar, entonces esto debe ser un cambio negativo, ¿no? O sea, ya el menos, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer, aquí tengo un bono, no, es el mismo bono, ¿no? Sí, es el mismo bono, 89, 89, sí, es el mismo bono. Y aquí tengo otro, ¿no? Entonces voy a poner un poquito más de espacio para trabajar sobre ese mismo ejercicio, ¿vale? Ok, entonces supongamos que se da una variación en tasa de los siguientes niveles, ¿no? O sea, vamos a poner H, que es la variación en tasa, ¿no? Oye, pues el nuevo precio sería P de R más H, ¿no? P de R más H, no sé, vamos a ponerle real, ¿no? Este sería el aproximado, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí de este lado, algo así, ¿no? Algo así, muchachos. Entonces, oye, vamos a ver, ¿no? Oye, si... Y aquí vamos a poner R más H. Ahí está. Hoy vamos a pensar en un cambio de 10 puntos base, ¿no? O sea, 10 entre 10.000, ¿no? Ok, vamos a hacerlo porcentaje. Oye, la tasa cambió 0.1% hacia arriba porque es positivo. Oye, pues la tasa inicial era de, ya ni me acuerdo, era de, aquí está, 12% anual efectivo. Ajá, entonces eso lo voy a fijar.
y le voy a sumar el cambio H. Entonces si era de 12%, la tasa nueva va a ser de 12.10%. Subió. Entonces, oye, pues a mí me gustaría saber qué precio va a tener ya con esta nueva tasa. Obviamente el precio original con 12% es 89.20 centavos, ¿no? Pero el cambio real, pues oye, yo puedo obtener la fórmula del precio del bono. Pues fue de aquí, ¿no? Mira, precio bono en días. Pues ya lo tengo, ¿no? O sea, ya nada más puedo usar cualquiera de estas fórmulas, ¿no? Mira, esta de aquí está más práctica. Copio los, porque son los mismos parámetros del bono. Son los mismos parámetros. Ya nada más tengo que cambiar la tasa de 12 por la nueva tasa. Por acá estaba, aquí está. Entonces el precio, si te das cuenta, baja a 88.85, ¿no? O sea, por como sube la tasa, ya habíamos dicho que el precio baja porque el precio es de 89.19, 89.20 y baja 88.85, ¿no? Bajó como 40 centavos, 30 y tantos centavos. Es el precio, es el cambio real porque yo revalué el bono como tal. Ahora, vamos a ver, a mí te digo, a mí me gustaría generar una aproximación. Esta es la aproximación en porcentaje. Quiero estimar una aproximación para el precio de R más H que está de acá arriba, ¿no? Entonces, ese precio aproximado, ¿no? Se da en PDR menos la duración modificada por PDR por H, ¿no? Vamos a usar esta fórmula de aquí, esta aproximación. Entonces, oye, pues a mí el precio aproximado, pues me gustaría hacerlo con el precio original del bono, menos duración modificada por PDR por H. Menos duración modificada, pero la duración modificada estaba acá arriba, ya la había calculado, por el precio real, una vez más, que es 89, por el cambio H, por 10%, 0.10%. Entonces te das cuenta, es casi lo mismo, es prácticamente lo mismo, nada más que aquí varía. O sea, el precio real, el nuevo precio es 88.8528. El precio aproximado nuevo es 88.8520, o sea, falla por nada, ¿no? Falla por nada, o sea, prácticamente para efectos de reporte, pues a 2 decimales es lo mismo. Entonces es muy buena aproximación porque el cambio en tasa fue bastante bajo. ¿Ya vieron? Entonces ya no estamos diciendo que la tasa cambió 1%, no. Cambió menos, cambia lo que yo quiera y lo puedo aproximar o lo puedo hacer igual. La aproximación es una ventaja por efectos de tiempo. No sé qué tal, no tengo acceso al Excel, pero tengo el acceso a... Es un bono de muchos cupones, entonces reevaluarlo sería algo complicado si no tengo el Excel, ¿no? Una herramienta computacional. Pero vamos a pensar que sí tengo el precio, tengo la duración y pues ya nada más se trata de hacer esta pequeña ecuación, ¿no? Porque si yo revaluara todo el precio y no tengo esta fórmula en Visual, pues tendría que revaluar todo el bono, ¿no? O hacer una anualidad. Entonces esto es más eficiente por cuestiones de tiempo, ¿no? Para pensar rápido en una decisión financiera. Oye, ¿qué tanto cambia? No, pues no sé, déjame revalorarlo. No, rápido, dime. Ah, pues va a bajar a 88, 85. Ok, ya puedo tomar una decisión, ¿vale? Entonces, fíjate bien, regresamos. Tengo ahí un pequeño sesgo porque esto es aproximado, pero dijimos que mientras H sea más bajo, esto va a converger de mejor forma. Vamos a ponerle 5 en vez de 10 puntos base, ¿no? Entonces, hace rato tenía un sesgo de 0.008 y ahora el sesgo es de 0.001. Ya es menor, ¿ya vieron? Entonces, mientras más bajo sea el cambio, yo me voy a aproximar de mejor forma. ¿Ya vieron? Antes era de 0.008 y ahora es de 0.001 el cambio. ¿Ya vieron? Entonces, mientras H tiende a 0, la aproximación mejora al precio real. Entonces, prácticamente es lo mismo. O sea, ya dos decimales, pues, que es como se reporta en centavos las cifras, pues ahí está, ¿no? O sea, tu error es de menos de un centavo, ¿no? Está bastante buena la aproximación. Esto, muchachos, se llama aproximación de primer orden. Entonces, PDR más H aproximado, vamos a calcular los cambios, PDH menos PDR, ¿vale? Real,
pone ahí el marca registrada, ¿no? Ahí está, algo así. Y aquí vamos a ponerle el aproximado también, que sería con, ojo, estos los que voy a poner en amarillo o en cualquier color amarillo son los cambios reales, y los que voy a poner en otro color, no sé, en azul, son los cambios aproximados. Entonces hace cuenta que si yo hago PDR menos PD, bueno, el nuevo precio menos el precio original, que ahí está el nuevo precio, menos el precio original, que es 89.18, pues tengo una variación de, esto es dinerito, ¿no? Esto es dinerito, muchachos. Tengo un cambio de 33 centavos. Negativo porque subió la tasa. Ajá. Y en el aproximado, pues dijimos que es un bill despeje, ¿no? Aquí está la resta, ¿no? Yo nada más pasé este para acá, entonces debo calcularlo, aproximarlo como menos la duración por el precio original por H. Ahora, pues hago mi formulita menos duración modificada, ¿no? Por el precio original por H, por mi cambio en tasa. Entonces, pues si te das cuenta, es prácticamente lo mismo, ¿no? Para efectos de reporte son 33 centavos. Tu aproximación es bastante buena porque H es un cambio pequeño. Si tú haces H igual a, no sé, al 1%, que son los 100 puntos base, ahí ya tienes un sesgo, ¿ya viste? Ya tienes un sesgo, ya, oye, pues el cambio real son 3.25 y tu aproximación te da de 14, te da de 10 centavos, prácticamente 9 centavos más. Oye, pues ya tienes ahí un sesgo no importante, pero considerable, ¿no? Porque la tasa, el cambio en tasa es bastante alto. Ya ni digamos de 200 puntos base en un escenario de crisis, ¿no? O sea, ya cambia 30 centavos, ¿no? O sea, 30 centavos ya es mucho. Ahora, dijimos que si son cambios pequeños, la aproximación es bastante buena. Ajá. Oye, pues ¿cómo podría yo mejorar la estimación si los cambios en tasa son más altos? Que es donde va a entrar la convexidad. Pero antes de eso, vamos a calcular el cambio porcentual, ¿no? Le vamos a poner aquí todo esto dividido entre PDR, ¿no? Que ya sería el cambio, el rendimiento, ¿no? Que esto es como un rendimiento de la teoría del portafolio. Pues es el rendimiento después de que varió en el precio, después de que varió la tasa. Aproximado. Y lo voy a poner azul porque es un dato aproximado. Ahí está. Hay que se vea que es la duración. Ahí, pues ya nada más sería cosa de esta resta, la real, la divido entre el precio original. Y esto es un porcentaje. 37%, ¿no? Y en el aproximado, que es mi ecuación, mi ecuación de aproximación, pues este PDR lo paso dividiendo, ¿no? Que nada más quedaría de duración por H, que es lo que decimos cerrado. O sea, pues tiene sentido hacer la duración por el cambio H. Pero como dijimos que esto de aquí es un cambio porque la tasa subió, pues el precio debe bajar. Por lo tanto, pues si uso el menos de mi fórmula, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces ahí mi aproximación es buena, pues a 2 decimales, ¿no? Fíjate, si yo lo vuelvo a subir a 100, 110, pues ahí tengo un sesgo de 0.12%. Entonces ahí ya vieron cómo va variando y la aproximación pierde precisión, ¿no? Entonces si yo lo hago, entonces para que se vea mejor, yo puedo poner aquí, pues puedo poner, no sé, 30 puntos base, o sea, 0.30%, no sé, voy a poner 50, 1%, que son los
100 puntos base y pues no sé, hasta 1.5%, ¿no? Que ya son 150 puntos base. Ok, ahí está. Más para que se vea cómo se va perdiendo precisión cada que la tasa aumenta. Entonces, si h tiende a 0, entonces sería una aproximación mucho mejor, ¿no? Más precisa, ¿no? Ahí está, sube la tasa inicial es de 12, pero conforme aumento, cambio la variación, entonces esto de aquí yo ya lo puedo hacer hasta con negativos, ¿no? ¿No? O sea, sin relleno. Y lo puedo hacer con negativos, o sea, igual de menos 10, ¿no? A menos 1,5 también, ¿no? Nada más para que se vea cómo si se pierde la precisión. Ya lo vieron, ¿no? Ya lo hicimos, pero para que quede esto ya bien claro. Entonces, si la tasa baja, pues obviamente mi nivel de 12 pues también va a bajar, ¿no? Entonces aquí ¿qué voy a fijar? Voy a fijar todos los parámetros. La tasa de interés es el C47, entonces es lo que no voy a fijar porque se va a mover la tasa, ¿no? Entonces ahora sí yo puedo correr mi precio. Entonces es el cambio real, este es el nuevo precio. Si te das cuenta, si la tasa baja, el precio sube. Ajá, y si la tasa sube, el precio baja, entonces está bien trabajado, ¿no? Entonces este de aquí es la aproximación, que es el precio real, menos la duración modificada, el precio real una vez más, y este es el cambio, ¿no? Que ese sí lo voy a mover. Entonces te das cuenta, fíjate, vamos a trabajar tal vez a 2 decimales. De aquí, no sé, tal vez de aquí a acá son cambios pequeños. Entonces, si te das cuenta, va bien la aproximación. Pero conforme vas aumentando el cambio, la precisión ya no es tan exacta, ya no es tan buena, ¿vale? Entonces ya nada más sería, pues esta cosa de aquí es el precio original, que es el rojo. Ahí está. Aquí es duración, función F4, precio, la H no la varío porque es lo que estoy cambiando, digo no lo fijo porque es lo que estoy cambiando. Este es el precio una vez más, lo fijo. ¿No? Y ya nada más es cosa de fijar la duración. Ahí está. Si no fijé algo bien o hice algo mal, ahí lo corrigen, ¿no? O sea, el chiste es que ya se entienda. El chiste es que se entienda y pues yo creo que ya quedó bien claro que nuestra aproximación es bastante buena si h es pequeño, ¿no? Entonces se observa, ¿no? Se observa que la aproximación, ya sea en pesos o porcentual, ¿no? Es bastante buena, bueno, es más precisa si la variación en tasa es pequeña, o sea, si tiende a cero, ¿no? Es lo que habíamos visto que de la derivada. La aproximación, se observa que la aproximación porcentual o monetaria es más precisa si la variación en tasa es pequeña, ¿no? Tiende a cero. Muy bien. Ahí está. Tiende a cero. Perfecto. Ahí está, muchachos. Esto de aquí se llama... ¿dónde está la pizarra? Aquí está. Todo esto, muchachos, todo esto que acabamos de hacer se llama
bueno, son aproximaciones de primer orden, o sea, todas estas, la de precio, la de variación, cambio relativo, todo esto es una aproximación de primer orden. Aproximaciones de primer orden. ¿Por qué? Porque trabajan con la primera derivada. La convexidad va a ser la segunda derivada y es la aproximación de segundo orden que vamos a ver enseguida. Entonces, fíjate, ahora sí, introduzco el concepto de la duración, como sigue, ¿no? O sea, muy bien, fíjate, si h es pequeño, la aproximación es bastante buena, pero ¿qué sucede si h se hace más grande? O sea, si el cambio en h es más alto, pues pierdo precisión. ¿Cómo puedo yo mejorar esa precisión? Entonces, me gustaría analizar esto de forma gráfica, ¿no? Yo creo que ya se va a entender bien cómo funciona esto de las aproximaciones de sensibilidad. Fíjate, entonces yo tengo el precio del bono, lo puedo graficar respecto a la tasa, y esto de aquí es una gráfica decreciente, ¿no? Entonces el precio, ¿vale? Entonces, pues vamos a pensar que yo evalúo el bono aquí en R, ¿no? Entonces, pues yo voy a tener aquí el precio P de R, ¿no? ¿Ok? Entonces fíjate, si yo me muevo a R más H, si yo me muevo a R más H, si yo me muevo a R más H, ya lo puse todo feo, pero a ver, R más H, ¿no? Yo tendría que reevaluar el bono por aquí, ¿no? Y aquí yo tengo el otro. Algo así. Obviamente si la tasa sube, el precio baja, por eso se pone aquí abajo. Y no importa, si me muevo para acá también es lo mismo. O sea, en vez de irme para acá, me voy para acá. ¿Ok? Me voy para acá arriba y da lo mismo, pero es lo mismo, ¿no? Ya sea para abajo o para arriba. Entonces, fíjate bien, si yo utilizo la derivada, vamos a pintar la derivada de otro color. No sé, así, moradito, ¿no? Entonces, gráficamente, ¿la derivada qué es? Pues la derivada es la línea tangente al punto de evaluación. Entonces, la derivada vamos a pensar que es una recta. Me salió bien fea mi recta. Entonces, aquí caray, a ver, ahí está. Algo así, entonces es una recta, la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien. Ahora vamos a poner en verde, ¿no? Ahí está. Fíjate bien. Mientras más pequeño sea este cambio h, ¿no? No voy a regresarme al rojo, al rosa, porque estoy hablando de la primera derivada. Mientras más pequeño sea este cambio en h, o sea, esta brecha sea más pequeña, yo me voy a estar aproximando al precio en este intervalo. Pero si te das cuenta, mientras más pequeña sea, o sea, la recta, que es la derivada, la duración, ¿no? Esta es la duración modificada, ¿no? La recta rosa. Si te das cuenta, si h es pequeño, la recta está muy pegada a la curva del precio. Entonces es por eso que si el cambio en h es pequeño, la recta aproxima de mejor forma la curva. Obviamente no son iguales porque es una curva, es una parábola, y la recta obviamente, pero la recta está pegada a la parábola en ciertos puntos, casi está pegadita. Entonces eso significa que si ese cambio en h es pequeño, ¿no? Vamos a pensar que aquí está el cambio en h, es pequeño, la recta aproxima de mejor manera la curva. ¿Ya vieron? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea de la derivada. Oye, pues si el cambio es pequeño, yo puedo aproximar de mejor forma ese nuevo precio en la curva con una recta. Es por eso que si h es pequeño, yo aproximo mejor. Si h es más grande, pierdo precisión. ¿Qué significa? Pues que si h es más grande, yo ya me estoy, no sé, o sea, vamos a pensar que si está hasta acá.
pues yo ya me estoy yendo hasta acá. Entonces mi precisión la estoy perdiendo porque la recta se aleja de la curva negra. O sea, la recta de derivada rosa se aleja de la curva de presión negra. Entonces la precisión es pésima, es horrible cada vez si h se hace más grande. Por eso decimos que la precisión mejora si h tiende a 0. Entonces si h se incrementa, el cambio, la variación h, mi aproximación se pierde en este sesgo. ¿Ya vieron? Entonces yo pierdo precisión en todo esto. ¿Ya vieron? Todo esto es lo que pierdo de precisión porque si h se incrementa, si estoy parado en este punto y me voy hasta acá, pues todo eso es lo que yo pierdo de precisión, ¿no? Ya no está tan pegada la recta a la curva. Oye, pues, ¿cómo puedo yo mejorar esa precisión? Oye, pues, esto de aquí, muchachos, la curva es cóncava o es convexa. Pues depende de donde lo veas, ¿no? Si lo ves desde afuera es convexa, si la ves desde dentro es cóncava, pero el concepto que se trabaja en mercado, oye, pues qué tan cerrada, o bueno, qué tan abierto, o no, qué tan amplio es este espacio. Pues eso, muchachos, es la convexidad de la curva, qué tan cerrada es, ¿no? O qué tan abierta es. Ajá. Entonces, este espacio verde que estoy perdiendo de precisión lo puedo ajustar con la segunda derivada, ¿no? Es más, es aquí el 2, ¿no? Con la segunda derivada. Y esto me va a generar el término que se llama convexidad. La famosa convexidad, muchachos. Entonces la segunda derivada me va a ayudar a mejorar esta precisión. ¿Cómo? Pues como sigue, fíjate bien. Yo creo que con este diagrama ya quedó bien claro. ¿Negro? Ahora, si la primera derivada es igual a menos, porque no le he puesto el menos de este lado, acuérdense porque es negativa la derivada, porque la función es decreciente, del precio del bono en términos de flujos, yo voy a tener aquí el T entre F, ¿no? Por el F entre 360, porque baja el exponente y esto es de la regla de la cadena, el flujo 1 más R F entre 360, cuando derivas una vez este de acá es este de acá, pasa por la regla de la cadena multiplicando, menos T entre F, este de aquí es el exponente de acá con menos, ¿vale? Por la derivada baja y le quitas 1, esa es la primera derivada. Si divido entre el precio, ¿no? Y le pongo el menos, este se hace más, esto de aquí ya es la duración modificada, ¿vale? Pero vamos a dejarlo hasta derivada 1, ¿no? Bueno, primera derivada. Si yo derivo dos veces, si yo vuelvo a derivar, ¿qué voy a tener? Oye, pues a ver, vamos a crear un poquito más de espacio, mejor acá pongo el igual. A ver, fíjate, este de aquí exponente es menos t entre f menos 1, pero factorizando sería menos t entre f más 1, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que va a bajar en la derivada y este menos va a multiplicar por este y se va a hacer más, ¿vale? Entonces ahí pues yo ya voy a tener más en vez de menos y voy a tener t entre f, el primer t entre f por t entre f más 1, que es lo que habíamos dicho hace ratito, ese de ahí, por f entre 360, ¿no? Que esté de aquí, por una vez más derivando por la regla de la cadena va a salir otro f entre 360, entonces esto va a ser cuadrado, ¿sí? Por f de t por 1 más r por f entre 360, y como ya le quité 1 al exponente derivando, si vuelvo a derivar le tengo que quitar otro 1 y me queda menos 2. Ese, muchachos, es la segunda derivada. Ajá. Entonces, fíjate, la segunda derivada. Pero esto qué significa, ¿no? Oye, estás variando la tasa una vez más, ¿no? Entonces, esto financieramente significa, oye, ¿cuánto es el cambio en el precio si la tasa se vuelve a mover?
O ya si tú lo ves en física, es con qué velocidad se mueve el cambio, ¿no? O sea, qué tan rápido cambia la duración, ¿no? Oye, pero pues me gustaría analizarlo en términos porcentuales una vez más. Ah, pues nada más divides entre el precio original. Y ahí está. Y esto de aquí, muchachos, es la famosa convexidad. La velocidad, ¿no? Del cambio en la duración, o si yo vuelvo a mover la tasa, cómo se mueve el cambio en el precio, ¿no? O gráficamente, pues es esta área de aquí, ¿no? O sea, bueno, qué tanto se abre, ¿no? Bueno, se abre la curva, ¿no? De precio. O sea, qué tan convexa es. Por eso se llama convexidad. Ajá. Ahora, pues ya tenemos que la convexidad del precio del bono es la segunda derivada entre el precio, ¿no? Y también es un porcentaje, ¿no? O una medida de velocidad, ¿no? Como tú lo quieras analizar, ¿no? ¿Vale? Entonces fíjate bien, yo ya tengo la convexidad, muchachos. Es la segunda derivada, ¿no? Entonces vamos a calcularla, ¿no? Entonces pues ya, ¿no? Voy a calcular en todos mis bonos de hace rato. Entonces fíjate, entonces yo aquí tenía la duración. Entonces ya me voy a copiar este de aquí una vez más y lo voy a poner como por acá. Pues ya tengo aquí un relajote, ¿ya vieron? Entonces haz de cuenta que aquí me falta el t entre f, el de la derivada de la segunda, t entre f más 1, ¿no? Este de aquí es cuadrado. Ahí está. Le voy a poner formato de celdas. Superíndice. Cuadrado. Le voy a dar un poquito de zoom para que se vea. Ahí está. Aquí está cuadrado. Y aquí en vez de 1 le quito 2. ¿No? Y estos son los sumandos de la convexidad, muchachos. Son los sumandos de la convexidad. O sea, estos de acá. Son estos sumandos. Ajá. Obviamente esto es en T, ¿no? El subíndice es T. T son los días de la evaluación al flujo. Ajá. Entonces ya estos son mis flujos. Pero pues acuérdense que ya nada más era esto y lo tengo que ajustar. Esto ya es rápido. Entonces voy a poner aquí, este está entre F, control C, control V, multiplico, ya me equivoqué, ya la regué ahí. T entre F más 1, ¿sale? El F entre 360 es este, lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Muchos paréntesis, ¿no? Por el flujo le quito un 1, digo, le pongo menos 1, le pongo menos 2, entonces ahí está, ¿vale? Entonces ya todo, ya lo que tenía que estar fijo, pues quedó fijo, ¿no? Ahí ya me estoy pasando. Ah, es que ya calculé de más, ¿no? Ah, es que lo puse, lo puse un poco más arriba. Ahí está. Entonces ya va en línea, ¿no? O sea, estos de esta fila va con estos, ¿vale? Y con los parámetros del bono iniciales. Entonces ya nada más, pues ¿qué resta? O sea, ya tengo los sumandos del numerador de la convexidad. Si yo los sumo, ¿no? Y divido entre el precio, acuérdense, o sea, entre P, que aquí está, voy a obtener la convexidad, que es de 18%, o abren 18 abren 18 abren 18 la curva, ¿no? Entonces es alta la duración, digo, la convexidad, ¿ya vieron? O sea, la duración es de 3.74. De hecho, el bono es riesgoso, ¿no? De hecho, habíamos dicho que en el ejemplo de abajo teníamos duración no, de 4 también es riesgoso, ¿no? O sea, acuérdense que si a mayor plazo el riesgo es más alto, la duración sube. Entonces yo acá tenía unos bonos de un año, ¿no? De 28 días el cupón, con duración bajita, ¿no? 0.38%. Entonces este debe tener una convexidad más baja, ¿no? Entonces ya vimos que este sí es un bono riesgoso, entonces aparte abre mucho
abre mucho la curva, ¿no? Vamos a ponerle aquí convexidad, ¿no? 18.82. Entonces es bastante riesgoso porque ya vieron, aparte en el ejercicio, que de hecho ya en 30% la aproximación ya no se pierde en un centavo, ¿no? O sea, si no fuera tan riesgoso se podría perder hasta 50 puntos base la precisión. Pero ya vimos que es un bono riesgoso este. Ajá. De hecho es bajo par, entonces tal vez podemos considerar invertir en él, pero es de bastante plazo, de 5 años. ¿No? Paga cupones cada 5 años esta cosa. Ahora, pues no sé si a mí me gustaría aplicar esto al visual, ¿no? Visual. Y lo mismo, muchachos, o sea, esto ya es rápido, no es lo mismo, pero lo vuelves a aplicar, pero en vez de usar duración, ¿no? Vamos a usar también la duración del bono en días, bueno, del bono evaluado con fechas, ¿no? Lo copio y lo pego, y en vez le pongo DM, le pongo CB, ¿no? Que reciba lo mismo, ¿no? En vez de bono es CB de convexidad, CB, ¿no? Ya está todo, ya está la suma entre el precio, y esta es la primera derivada. Pero para hacer la segunda, pues nada más tengo que integrar los sumandos, ¿no? Entre F más 1, la frecuencia de pago, ¿no? Pero aquí no sé, aquí es la frecuencia. A ver, en la duración que tengo. No manches, tengo duración bono en días, tengo aquí es F y esta es la frecuencia. Ya vi, entonces entre F, que aquí es frecuencia, entonces ya encontramos un error, ¿ya vieron? Frecuencia, ¿no? Nada más es cosa de arreglarlo, ¿no? A ver, en el precio está bien, frecuencia, aquí está también bien, frecuencia, porque F es nominal, digo, es facial, ¿no? Entre frecuencia, porque entre 60, ahí está, entre frecuencia, ¿no? Frecuencia entre 360, facial por frecuencia, ahí está, ya la arreglé. Ahora, pues me gustaría arreglar la de la convexidad también. Pero a ver, entre frecuencia, ¿no? Entre frecuencia más 1, frecuencia entre 360. Esto lo elevo al cuadrado porque era segunda derivada. El descuento es con frecuencia entre 360, frecuencia menos 2, ¿no? Por ser la segunda derivada. Y ahí está. Y ya nada más es cosa de meterle todo esto a esta parte de acá del cupón descontado. Ya andábamos nosotros usando el facial, ojo ahí. Entonces el cupón, todo esto es el cupón descontado. Bueno, todo esto de aquí es el cupón descontado. Y esto de aquí es lo que tengo que cambiar en mi sumando, ¿no? Ahí está. Este es el cupón descontado. Frecuencia. Ahí está. Según yo ya quedó. Menos 2 en exponente. Y ya quedó. Y si hago igual el nombre de lo que arrojo al final al nombre de la fórmula, pues esa ya es la convexidad. Ajá. Pues ya la arreglamos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un errorzote. Pero qué bueno que ya lo corregimos, ¿no? De hecho, ahí está. Se me hace que se me movió ahorita, porque nos estaban dando bien los datos. Fíjate, la duración pues también está bien calculada, la Macaulay. Pero bueno, ya quedó. Entonces, la convexidad recibe los mismos parámetros que la de la duración, ¿no? Entonces, pues en vez de DM le pongo CB, ¿no? Y ahí está. Ya me salió igualita. Entonces ya tengo también la convexidad en Visual Basic, ¿no? ¿Vale? Ahora fíjate bien, ya dijimos que esta es una medida de cambio de velocidad de la misma duración. Mientras más alta también, si es más alta, tu bono es más riesgoso ante cambios en la tasa de interés, ¿no? Porque ya habíamos dicho que, oye, si la duración es pequeña, esta brecha ya no es tan alta, ya no es tan grande. Entonces el bono no sufre tanto
si la tasa de interés cambia, o sea, su precio no cambia mucho si la variación en tasa es alta, muchachos. Entonces, si tenemos convexidades y duraciones altas, el bono es bastante riesgoso, ¿no? Entonces, buscar títulos menos sensibles a variaciones en la tasa, menor duración y menor convexidad, ¿no? Entonces ya podemos corregir aquí el círculo de inversión, menor riesgo de mercado, ¿no? Entonces, buscar títulos con menor plazo de recuperación y ya, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí la convexidad agregada a nuestro manual de inversión, ¿no? Nuestro círculo de inversión, ¿vale? Ahora, pues ahí está la convexidad. Pues ya nada, sería cosa de calcularlo en todos de calcularla en todos los instrumentos que hemos evaluado, ¿no? Mira, por ejemplo, este bono que paga cada semestre paga un cupón durante 5 años, pues como aquí ya está la fórmula de la duración, pues copio los mismos parámetros y le pongo convexidad, ¿no? Que fíjate, este es más riesgoso, o sea, obviamente como es de 5 años, también este es de 5 años, pero este paga 5 flujos y el de acá paga 10 flujos, obviamente es más riesgoso. Entonces aquí es de 4 la duración modificada, acá era de 3, ¿no? Bueno, casi 4, pero la convexidad es de 18, ¿no? Esa variación de 18% o el cambio de 18% en la velocidad de la duración, del cambio en la duración, aquí ya es de 20, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es un bono más riesgoso, ¿vale? Entonces, pues ya obviamente si nos vamos para acá y calculamos los parámetros de estos bonos que hemos trabajado, obtendríamos duraciones con convexidades bajas, porque la duración es baja y el plazo es de un año, ¿no? Entonces, si yo me voy acá y empiezo a calcular la convexidad una vez más, ¿no? En este bono, ahí está. Entonces, acuérdense que yo me tengo que robar esta, porque ya son los mismos parámetros, ¿no? Entonces ya es bien fácil, ¿no? Entonces tengo que hacer o sea que esté entre F, la frecuencia de pago, entre F más 1, ¿no? Este de aquí, 20 entre F, tiene que ser cuadrado por la segunda derivada, ¿no? Y el exponente le quito otro, ¿no? Que sean 2, ¿vale? Entonces ya tengo los sumandos de la convexidad de este bono. Ahí está. Y ya nada más si sumo, y si divido entre el precio, aquí está, obtengo la convexidad, que es poquita, ¿ya vieron? Es un bono, entonces ya vimos que, o sea, los bonos de acá son de 5 años, pues son bastante riesgosos, ¿no? Tienen duraciones y convexidades altas. Entonces este bono, por ejemplo, que es de un año, con cupones de cada 28 días, ¿no? Entonces, pues es bastante, tiene duración de 38% y convexidad de 0.18, ¿no? Igual por ciento, ¿no? Entonces, este bono es menos riesgoso, ya que, pues si hacemos su grafiquita, esta brecha sería más pequeña, ¿no? Tal vez podría ser algo así, ¿no? O sea, una brecha nada más aquí, ¿vale? Entonces, ya vimos que ese bono a menor plazo es menor riesgo, ¿no? Obviamente, y tiene bastante sentido, o sea, porque si tú mantienes inversiones de mucho plazo en el mercado, pues, pues tú no estás cierto de lo que va a pasar en 5 o 6 años, ¿no? ¿Qué tal que los factores de riesgo cambian demasiado en el mercado y tienes una pérdida importante? Entonces, a mayor riesgo, o digo, a mayor plazo tienes más riesgo, ¿no? Entonces, esto de aquí es convexidad. Y si yo la hago en Visual Basic Application, ¿no? Pues la fórmula de la duración modificada es tan fácil como ponerle CB, ¿vale? Entonces, para que veas bien que sí se da, pues ahí está, ¿no? Es lo mismo, ¿vale? Ahí estamos. Luego, ay, qué flojera, tengo que calcular para todo. No pasa nada. Bueno, pues vamos a hacerlo ya. Pues ni modo, así es esto. La flojera ya nos dio, ¿no? A ver. Y ahí estamos.
Entonces ya nada más es esto. Y calculo la segunda derivada, ¿no? Le sumo 1. Esto de aquí lo elevo al cuadrado. ¿No? Ahí está. Y le quito otro al exponente. O sea, pues hago mi suma. Divido entre el precio. ¿Quién sabe dónde está el precio? Aquí está el precio. Y es la convexidad. Entonces acuérdense, ya vieron que acuérdense que habíamos dicho que como estábamos evaluando aquí el bono, este bono, ¿se acuerdan que estaba evaluado en la emisión? ¿No? Que tenía duración de .38, ¿no? También duración Macaulay de 38.38, y acá estábamos avanzado en fecha cupón. Entonces, y bajaba la duración, bajaba, y ya en una fecha un poco adelante, donde no es fecha cupón, también bajaba. Entonces, conforme avanza el plazo, el riesgo va disminuyendo, es obvio, ¿no? De esta forma, pues yo tengo aquí una convexidad de 18, conforme avanzo en plazo, baja, y pues obviamente esto tendría que ser menos riesgoso porque ya estoy más avanzado en el tiempo. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces es este de acá, que es el de la duración modificada. Se van a cansar ustedes de sacar duraciones y convexidades en la tarea. Más 1, ¿no? Elevo al cuadrado, ¿no? Y le quito 2 al exponente, ¿vale? Y sumo y divido entre precio. Suma, no, bueno, sí sumo, pero es la suma. Esta está acá. Yo ya quiero dividir. Entre mi precio, esa es duración. Precio sucio, siempre es entre el precio sucio, ¿vale? Y obtengo una convexidad más baja. ¿Ya vieron? Y ya nada más es cosa de calcularla con el visual, ¿no? Que es la misma de la duración. Pero en vez de DM, SB. Es la misma, ¿no? Y ahí está. Visual. CB. Muy bien. Ahí está. Esa es la convexidad, muchachos. No sé si aquí también las calculamos. No sé, sería bueno que para todos los bonos le calcularan la duración y la convexidad, nada más para practicar. Bueno, háganle su tarea, ¿no? Mejor métanse a su proyecto como tal. Ahora, ya habíamos dicho que la convexidad, nada más hemos calculado la convexidad, ¿no? Pero la convexidad va a mejorar la estimación si h se incrementa nuestras aproximaciones. Entonces vamos a generar una aproximación de segundo orden ahora, muchachos. Entonces fíjate bien cómo lo vamos a hacer ahora. Vamos a recurrir a la famosa expansión de Taylor, ¿no? A ver, y a ver si me acuerdo, ¿no? Si ahí ven que tengo un detalle en la fórmula, pues lo corrigen y ya no pasa nada, ¿vale? Pero a ver. Entonces yo me acuerdo, vamos a definir la expansión de Taylor, ¿no? A ver, vamos.